En la quietud de la noche madrileña. El timbre de la puerta resonó como un trueno inesperado. Mi padre. Con su habitual expresión de cansancio tras un largo día en la oficina. Abrió la puerta y allí estaba ella, Elena. Su vieja amiga de la universidad. Con una maleta en la mano y una sonrisa que ocultaba un mar de problemas. Lo siento, Javier. Pero no tenía otro lugar a donde ir. Dijo ella. ¿Y mi padre? Siempre el caballero. La invitó a pasar sin dudarlo. Pero esa noche. Mientras yo observaba desde el pasillo. Elena se acercó a mí en la cocina. Sus ojos clavados en los míos con una intensidad que me paralizó. Y susurró, Sara. Hay algo que debes saber sobre mí. Y sobre ti misma. Aquellas palabras fueron el detonante de un torbellino que cambiaría todo. Me llamo Sara López. Tengo 25 años y vivo en un apartamento modesto en el barrio de Malasaña. En Madrid. Trabajo como diseñadora gráfica freelance. Un empleo que me permite cierta libertad. Pero que también me ata a la inestabilidad económica. Mi familia es típica, padre viudo desde que mi madre falleció hace 10 años. Un hermano mayor que se mudó a Barcelona por trabajo. Y yo. La hija que se quedó para cuidar de papá. Elena Ruiz. Por otro lado. Era una desconocida para mí hasta esa noche. 32 años. Divorciada recientemente. Profesora de literatura en una universidad de Sevilla. Había venido a Madrid por una conferencia. Pero algo la había obligado a buscar refugio en casa de un viejo amigo. Problemas con mi ex. Explicó vagamente durante la cena. Mientras mi padre asentía comprensivo. Al día siguiente. El sol entraba a raudales por las ventanas. Iluminando el desorden de nuestra vida cotidiana. Elena se levantó temprano. Preparó café y se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Sara. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no encaja con lo que los demás esperan de ti? Me preguntó. Su voz suave pero penetrante. Yo. Que siempre había sido la niña buena. La que estudiaba. Trabajaba y evitaba conflictos. Me encogí de hombros. Pero en el fondo. Sabía de qué hablaba. Desde la adolescencia. Había sentido una atracción por las mujeres que me aterrorizaba admitir. En una familia católica conservadora. Donde mi padre aún rezaba el rosario todas las noches. Eso era un pecado imperdonable. Elena. Con su presencia magnética. Parecía leer mis pensamientos. Yo lo viví. Confesó. Me casé con un hombre para complacer a mis padres. Pero fue un error que me costó años de infelicidad. Esa confesión abrió una grieta en mi armadura. Pasamos el día juntas. Paseando por las calles empedradas de Madrid. Visitando el mercado de San Miguel. Donde el bullicio de la gente contrastaba con la intimidad de nuestra conversación. Elena hablaba de su vida con una honestidad brutal, como había descubierto su orientación sexual en la universidad. Como había intentado reprimirla por miedo al rechazo. Y como su divorcio había sido el precio por finalmente ser libre. La sociedad española ha avanzado. Sara. Pero en las familias como la nuestra. El peso de la tradición es asfixiante. Dijo mientras comíamos tapas. Yo escuchaba. Fascinada y aterrorizada. Por la noche. Cuando mi padre llegó a casa. Noté cómo Elena lo evitaba sutilmente. Como si guardara un secreto que involucraba a ambos. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Elena se quedó más tiempo del esperado. Alegando que necesitaba resolver asuntos en Madrid. Compartíamos el sofá viendo películas antiguas. Y en uno de esos momentos. Sus dedos rozaron los míos accidentalmente. O eso creí.
El calor que sentí me dejó sin aliento. Sara. No tienes que fingir conmigo. Murmuró. Esa noche. No pude dormir. Me debatía entre la lealtad a mi padre, que idolatraba a Elena como una hermana, y el anhelo que crecía en mí. Al amanecer, decidí confrontarla. Elena. ¿Qué quieres de mí? Le pregunté en el balcón, con la ciudad despertando a nuestros pies. Ella me miró con ojos llenos de vulnerabilidad. Solo quiero que seas honesta contigo misma. Yo lo fui demasiado tarde. Y pagué caro. La tensión en casa se palpaba. Mi padre, ajeno a todo, comentaba lo bien que le sentaba tener a Elena cerca, recordando anécdotas de su juventud. Pero yo veía las grietas, como Elena evitaba hablar de su exmarido, como sus llamadas telefónicas eran tensas y cortas. Una tarde, mientras mi padre estaba en el trabajo, Elena me llevó a un café en Chueca, el barrio gay de Madrid. Aquí la gente vive libremente, dijo, señalando a parejas del mismo sexo caminando de la mano. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y si mi padre se entera? Pregunté. El miedo es el peor enemigo, respondió ella. Ese día, por primera vez, admití en voz alta, me gustan las mujeres. Las palabras salieron como un torrente, liberadoras y aterradoras. Pero la libertad tiene un precio. Esa misma noche, mi padre encontró una nota que Elena había dejado en mi habitación. Un poema de Federico García Lorca sobre el amor prohibido. ¿Qué significa esto? Exigió saber. Su rostro enrojecido por la ira. Elena intervino, calmándolo. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Yo, atrapada en medio, sentí el peso de la traición. ¿Cómo podía Elena, amiga de mi padre, despertar en mis sentimientos que destruirían nuestra familia? Los días se volvieron un campo minado de silencios y miradas acusadoras. Elena decidió quedarse una semana más, alegando que necesitaba mi ayuda con un proyecto literario. En realidad, era una excusa para estar cerca de mí. La atracción crecía. Pero con ella, el conflicto interno. Me imaginaba las consecuencias, el rechazo de mi padre. El escándalo en nuestra comunidad conservadora. La pérdida de mi trabajo si los clientes se enteraban. Elena, por su parte, lidiaba con sus propios demonios. Su exmarido la acosaba con llamadas, exigiendo dinero y amenazando con revelar su orientación a su familia en Sevilla. He perdido todo por ser quien soy, me confesó una noche. Lágrimas en los ojos. Pero no me arrepiento. Su fuerza me inspiraba. Pero también me aterrorizaba. Estaba dispuesta a pagar el mismo precio. Al final de esa primera semana, tomé una decisión impulsiva. Invité a Elena a un paseo nocturno por el Retiro. Bajo las estrellas. Nos besamos por primera vez. Fue un momento de pura electricidad. Pero inmediatamente después, el pánico me invadió. ¿Qué hemos hecho? Susurré. Elena me abrazó. Hemos empezado a vivir. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo de una tormenta. La tormenta no tardó en llegar. Al día siguiente, mi padre me confrontó en la cocina, con el poema de Lorca en la mano. Sara, dime la verdad. ¿Qué pasa entre tú y Elena? Preguntó, su voz temblando de ira contenida. Yo, paralizada, negué todo. Pero mis ojos me traicionaron. Elena entró en ese momento.
Y la tensión explotó. Javier. Déjame explicarte. Dijo ella. Pero mi padre la interrumpió. Tú. Mi amiga de toda la vida. Corrompiendo a mi hija. Las palabras fueron como puñales. Elena se defendió. Revelando su propia historia, como en la universidad había reprimido sus sentimientos por miedo. Como su matrimonio fue una farsa. Mi padre. Atónito. Se sentó. Procesando la traición. Esa confrontación marcó un punto de no retorno. Mi padre. Un hombre de principios rígidos. Formado en la España franquista aunque joven. No podía aceptar lo que veía como una aberración. En esta casa. No se tolera eso. Declaró. Ordenando a Elena que se fuera. Pero ella se negó. Argumentando que necesitaba tiempo para encontrar un lugar. Yo. Dividida entre el amor filial y el naciente romance. Intervine. Papá. Por favor. Escúchame. No es una elección. Es quien soy. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Él me miró con una mezcla de dolor y decepción. Tu madre se avergonzaría. Murmuró antes de encerrarse en su habitación. Los días siguientes fueron un infierno de silencios opresivos. Elena y yo nos veíamos a escondidas. En cafés o parques. Donde podíamos hablar libremente. Ella me contaba sobre las luchas de la comunidad LGBT en España, los avances con el matrimonio igualitario en 2005. Pero las persistentes discriminaciones en entornos rurales o familias tradicionales. Madrid es progresista. Pero no todo el país lo es. Decía. Yo. Por mi parte. Lidiaba con la culpa. Estaba traicionando a mi padre por seguir mi corazón. Cada decisión parecía un paso hacia el abismo. Una tarde. Recibí una llamada de mi hermano. Carlos. Desde Barcelona. Papá me contó todo. ¿Estás loca? Sara. Piensa en la familia. Su voz era acusadora. Recordándome el peso de las expectativas sociales. En España. Donde la familia es sagrada. Romper con la norma heterosexual era visto como un acto de egoísmo. Elena. Al enterarse. Me consoló. Tu hermano tiene miedo. Como todos. Pero tú eres valiente. Esa noche. Decidimos confrontar a mi padre juntas. Lo encontramos en el salón. Viendo la televisión con expresión ausente. Javier. Necesitamos hablar. Dijo Elena. La conversación fue brutal. Mi padre reveló su propio secreto, en la universidad. Había sentido atracción por un amigo. Pero lo reprimió por miedo al escándalo. Elegí el camino correcto. Afirmó. Elena lo desafió, ¿correcto para quién? ¿Para la sociedad o para ti? Yo escuchaba. Atónita. Viendo las capas de hipocresía en mi propia familia. Al final. Mi padre cedió un poco, permitió que Elena se quedara. Pero bajo la condición de que no influenciara más a su hija. Era una tregua frágil. Pero la paz duró poco. Elena recibió una visita inesperada, su exmarido. Miguel. Apareció en la puerta. Furioso. Devuélveme mi dinero. Gritó. Refiriéndose a la pensión que le debía. En la discusión. Miguel reveló detalles íntimos de su matrimonio fallido. Incluyendo la orientación de Elena. Mi padre. Que escuchaba desde dentro. Palideció. Fuera de mi casa. Ordenó. Miguel se fue. Pero no sin amenazar con contarlo todo a la familia de Elena en Sevilla. Esa noche.
Elena quebró. He perdido mi trabajo. Mi hogar. Todo por ser honesta. Sollozó en mis brazos. Mi decisión fue impulsiva, le ofrecí mudarse conmigo temporalmente. A espaldas de mi padre. Mentí. Diciendo que Elena había encontrado un hotel. En realidad, la escondí en mi habitación. Los días se volvieron un juego de engaños, salidas secretas. Notas ocultas. Pero el estrés me consumía. ¿Valía la pena esta vida de mentiras? Elena, sintiendo mi duda, me confrontó. Sara, si no estás lista. Lo entiendo. Pero no puedo volver atrás. Su vulnerabilidad me conmovió. Y reafirmé mi compromiso. Sin embargo, la sociedad no nos dio tregua. En el trabajo, un cliente conservador oyó rumores y canceló un proyecto. No quiero asociarme con eso, dijo. La discriminación sutil pero efectiva me golpeó. Elena, por su parte, luchaba por encontrar empleo en Madrid. Con su currículum manchado por el divorcio escandaloso. España es moderna en las leyes. Pero en las mentes. No tanto. Reflexionaba. El clímax de esa fase llegó cuando mi padre descubrió la verdad. Encontró una prenda de Elena en mi armario. La ira fue explosiva. Fuera las 2. Gritó. Elena empacó sus cosas. Pero yo me planté. Si ella se va. Yo también. Fue un ultimátum que partió mi corazón. Mi padre. Con lágrimas en los ojos. Cedió parcialmente, quédate. Pero termina esto. Elegí irme con Elena. Alquilando un pequeño apartamento en Lavapiés. El precio, la ruptura familiar. La vida en Lavapiés era un contraste con mi antigua estabilidad. El barrio multicultural bullía de vida. Con inmigrantes, artistas y una vibrante comunidad LGBT. Elena y yo compartíamos un estudio diminuto. Donde cada día era una batalla por sobrevivir. Ella daba clases particulares de literatura para pagar el alquiler. Mientras yo buscaba clientes freelance que no juzgaran mi vida personal. Pero la libertad venía con Aiselaschen, mi padre no respondía a mis llamadas. Y mi hermano me enviaba mensajes acusadores. Estás destruyendo la familia. Escribió una vez. Elena. Con su experiencia. Me guiaba a través del caos emocional. El rechazo duele. Pero es temporal. Decía. Recordando su propia salida del armario. Juntas asistimos a reuniones de un grupo de apoyo LGBT en Madrid. Donde conocimos historias similares, mujeres rechazadas por sus familias. Luchando contra la homofobia internalizada. Una noche. Una participante compartió cómo había perdido la custodia de sus hijos por su orientación. Eso me hizo cuestionar, ¿estaba yo preparada para tales sacrificios? La tensión creció cuando Elena recibió una carta de su familia en Sevilla. Sus padres. Devotos católicos. La desheredaban tras enterarse del pecado. No queremos una hija así. Decían. Elena. Devastada. Se refugió en el alcohol una noche. Todo lo que toco se rompe. Murmuró. Yo la consolé. Pero en el fondo. Dudaba. ¿Era nuestra relación la causa de tanto dolor? Decidí confrontar a mi padre. Fui a la antigua casa. Donde lo encontré envejecido por el estrés. Papá. Por favor. Entiéndeme. Supliqué. Él me miró con tristeza. Sara. Elegiste mal. Sus palabras me hirieron. Pero también me fortalecieron. Mientras tanto. Miguel.
El ex de Elena. No cejaba. Envió fotos comprometedoras a su universidad, costándole el puesto permanente. Elena, furiosa, lo demandó por acoso. Pero el proceso legal era agotador. La justicia es lenta en España para casos como este. Se quejaba. Yo, para apoyarla, tomé un segundo trabajo en un café, sacrificando mi tiempo creativo. El agotamiento nos llevaba a discusiones, ¿vale la pena?, preguntaba yo. Elena respondía, el amor siempre lo vale. Pero requiere sacrificios. Un giro inesperado llegó con una llamada de Carlos. Papá está enfermo. Sara, viene al hospital. Corrí al Gregorio Marañón, donde encontré a mi padre con un infarto leve, causado por el estrés. En la habitación. Me tomó la mano. No quiero perderte, susurró. Fue un momento de vulnerabilidad que abrió una puerta. Le conté sobre mi vida con Elena. Sin filtros. Él escuchó. Por primera vez. No lo entiendo. Pero te quiero, dijo finalmente. Era un progreso frágil. Pero la alegría duró poco. Elena, al enterarse, sintió celos irracionales. ¿Volverás con él y me dejarás?, acusó. La discusión escaló, revelando inseguridades profundas. Elena admitió que su divorcio la había dejado con traumas de abandono. Yo, herida, salí a caminar sola por las calles nocturnas de Madrid. En ese momento de soledad, reflexioné sobre las elecciones, seguir mi corazón o reparar la familia. Al volver, encontré a Elena empacando. Me voy a Sevilla, a enfrentar a mi familia, dijo. La detuve, prometiendo acompañarla. El viaje en tren fue tenso, lleno de conversaciones profundas sobre moralidad. ¿Es egoísta elegir el amor sobre la familia?, pregunté. Elena respondió, no. Es humano. En Sevilla, confrontamos a sus padres. La reunión fue explosiva, insultos, lágrimas, rechazos. Su madre lloró, Dios no aprueba esto. Elena se plantó, Dios me hizo así. Salimos sin resolución, pero con cierre. De vuelta en Madrid, la relación se fortaleció. Pero las presiones sociales persistían. Amigos comunes nos evitaban. Y en el trabajo, enfrenté microagresiones. Una cliente comentó, no esperaba esto de ti. El aislamiento nos unió más. Pero también nos agotó. Decidimos buscar terapia de pareja, donde exploramos los conflictos internos, mi miedo al rechazo, su trauma de traición. El punto álgido llegó cuando mi padre me invitó a cenar. Elena insistió en ir. La cena fue un campo de batalla, debates sobre tradición vs. modernidad. Fe vs. identidad. Mi padre admitió su propia represión pasada. Tal vez me equivoqué, concedió. Fue un avance. Pero no sin costo, mi hermano se alejó más, acusándome de manipular a papá. Al final de esa etapa, Elena y yo nos enfrentamos a una elección, ¿continuar luchando o rendirnos? Elegimos luchar. Pero el precio era alto, salud mental deteriorada, finanzas inestables. ¿Era esto el amor verdadero? La lucha se intensificó con eventos externos. En Madrid, una manifestación por derechos LGBT coincidió con el orgullo. Y Elena insistió en asistir. Es hora de ser visibles, dijo. Yo, temerosa de exposición,
Accedí a regañadientes. En la multitud de Chueca. Nos besamos públicamente por primera vez. Fue liberador. Pero al día siguiente, una foto nuestra apareció en redes sociales. Compartida por un conocido. Mi padre la vio. Y la ira regresó. Estás exponiendo a la familia. Gritó por teléfono. El escándalo se extendió, clientes cancelaron contratos. Amigos enviaron mensajes de desaprobación. Elena perdió una oportunidad laboral cuando su potencial jefe vio la foto. La sociedad finge tolerancia. Pero juzga. Reflexionó amargamente. En casa. Las discusiones se volvieron frecuentes. Yo culpaba a Elena por impulsarme, ella me acusaba de cobardía. Si no luchas, ¿para qué estamos juntas? Preguntaba. Un golpe bajo vino de Miguel, presentó una demanda contra Elena por difamación. Alegando que ella lo había calumniado. El juicio en Sevilla fue un circo, testigos familiares testificando contra ella. Revelando detalles privados. Yo la acompañé. Testificando a su favor. El juez falló parcialmente, Miguel perdió. Pero Elena tuvo que pagar costas. El estrés la llevó al borde, tal vez debería rendirme. Dijo una noche. Mi propia familia se fragmentó más. Carlos vino a Madrid. Exigiendo que terminara con Elena. Papá está peor por tu culpa. Acusó. En una cena familiar tensa. Confronté a ambos. Mi felicidad importa. Declaré. Carlos se fue furioso. Cortando contacto. Mi padre. Dividido. Intentó mediar. Pero su salud empeoraba. En medio del caos. Encontramos momentos de paz. Un fin de semana en la Costa Brava. Alejadas de todo. Nos reconectamos. Caminando por la playa. Elena me propuso, ¿nos casamos? Para demostrar que no nos rendimos. La idea me emocionó. Pero también aterrorizó. ¿Estaba lista para ese compromiso ante la sociedad? De vuelta. Planeamos la boda en secreto. Pero los secretos no duran, mi padre se enteró por un amigo. Su reacción fue mixta, dolor. Pero también resignación. Si es lo que quieres. No te detendré. Dijo. Era un paso adelante. Pero con reservas. La preparación trajo más conflictos. La familia de Elena se negó a asistir, la mía. A regañadientes. Aceptó. En la ceremonia civil. Simple y emotiva. Juramos amor eterno. Pero esa noche. Recibí un mensaje de Carlos, has elegido mal. Adiós. El precio, la pérdida de mi hermano. Postboda. La vida pareció estabilizarse. Elena encontró un trabajo en una escuela progresista, yo. Clientes inclusivos. Pero la sociedad nos recordaba las barreras, comentarios homofóbicos en la calle. Discriminación sutil en servicios. Una vecina nos miró con desprecio, esto no es natural. El clímax llegó cuando mi padre sufrió otro infarto. En el hospital. Me confesó, vi tu boda en fotos. Parecías feliz. Tal vez me equivoqué. Lágrimas sellaron una reconciliación tentativa. Pero Carlos permaneció ausente. Elena y yo reflexionamos sobre el viaje, traiciones. Sacrificios. Despertares. ¿Valió la pena? Pregunté. Sí. Porque somos libres. Respondió. Sin embargo. La libertad es frágil. Un día. Elena recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Es una oportunidad. Pero lejos de tu familia. Dijo.
La decisión pendía, ¿seguir el amor o reparar lazos rotos? La oferta de Barcelona fue el catalizador final. Elena la aceptó, viendo en ella una nueva vida. Ven conmigo, Sara. Dejemos Madrid atrás, propuso. Yo, atada a mi padre enfermo. Dudé. No puedo abandonarlo ahora, respondí. La discusión fue intensa, ella acusaba egoísmo, yo falta de empatía. Al final, acordamos una separación temporal, ella se mudaría. Yo la visitaría. Los meses siguientes fueron de soledad. En Madrid, cuidaba a mi padre, quien lentamente aceptaba mi vida. Elena es buena para ti, admitió una vez Carlos, al enterarse de la separación. Reapareció, bien hecho. Vuelve al camino correcto. Sus palabras me enfurecieron, revelando su prejuicio. Mientras, Elena en Barcelona florecía profesionalmente, pero emocionalmente sufría. Llamadas nocturnas revelaban su lucha, te extraño. Pero entiendo tu elección. La distancia amplificaba conflictos, celos por nuevos amigos. Dudas sobre fidelidad. Un fin de semana. Viajé a Barcelona. Encontré a Elena cambiada, más independiente, pero con sombras de resentimiento. Elegiste a tu familia sobre mí, dijo. La reconciliación fue apasionada, pero frágil. Decidimos intentarlo a distancia. Pero la sociedad intervino de nuevo. En Madrid, un escándalo local sobre una pareja lesbiana discriminada en adopción me hizo cuestionar el futuro. ¿Podremos tener una familia normal? Pregunté a Elena por teléfono. Ella, optimista, respondió, normal es lo que hagamos. El punto de inflexión llegó con la muerte de mi padre. En su lecho, me tomó la mano, sé feliz. Sara, llama a Elena. Sus últimas palabras fueron un puente. En el funeral, Carlos y yo nos reconciliamos parcialmente. Tal vez papá tenía razón, murmuró. Con el duelo, decidí mudarme a Barcelona. Elena me recibió con brazos abiertos. Juntas, reconstruimos, terapia. Amigos nuevos. Planes de futuro. Pero las cicatrices permanecían, pérdidas familiares. Daños emocionales. Años después, mirando atrás, vemos el costo, traiciones superadas. Despertares dolorosos. Nuestra historia es un testimonio de resiliencia ante prejuicios. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares y sociales? ¿O fue un acto de egoísmo que causó daño innecesario?